Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales y bienvenidos al primer programa de inversores de este estrenado año 2024, en el que vamos a comenzar, como hacemos siempre, con algunos datos macroeconómicos para destacarles que el IPC en la zona euro ha subido un 2,9%, que el IPC alemán ha cerrado el año pasado en un 5,9%. Hemos visto cómo se contrae la actividad empresarial en la zona euro, mientras que el sector servicios está creciendo en general y en concreto también en nuestro país. El sector manufacturero y de servicios ha mejorado de forma sorprendente en China, que llevaba un año muy complicado. Hemos visto la debilidad del sector manufacturero en Estados Unidos, mientras que el desempleo lo que ha hecho es mantenerse en el 3,7% y no subir al 3,8%, que era un poco lo que estaban esperando los analistas y los gestores. Vamos a revisar ahora los mercados financieros en estas primeras sesiones del año, 4 para la gran mayoría de las bolsas, 3 sesiones solo para el índice Nikkei en Japón, dado que ha sido festivo 2 días en lugar de 1 como en el resto. Y con esas sesiones, 4 para los demás y 3 para Japón, vemos como Frankfurt se ha dejado en la semana un 0,94%, París se ha dejado un 1,62%, Londres se ha dejado un 0,56%, el IBEX 35 se desmarca y sube un 0,62% hasta los 10.164 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 1,59%, el índice Nikkei en Japón se dejaba un 0,26%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,09, el euro con el yen en 158,45 y el euro con la libra en 0,86. Mercado secundario a 10 años de bonos, Alemania en el 2,14%, España en el 3,15%, Estados Unidos en el 4,02%. El petróleo en $78,88 el barril, sube en la semana un 2,39% y el oro en $2.050,45 la onza, se deja en la semana un 1,03%. Con esto nada más cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles de cómo esperamos que se puedan comportar los mercados durante este año 2024 y para ello tenemos que revisar rápidamente una serie de variables a las que vamos a estar muy atentos todo el año. La primera de ellas, y que ya hemos empezado esta semana, es ver los datos macroeconómicos de inflación, de crecimiento, el desempleo estadounidense, como hemos conocido hoy viernes, que fue mejor de lo que se estaba esperando, es decir, todos esos datos macroeconómicos que nos digan cómo van a ir las economías, sobre todo la americana y la europea. La inflación, para ver cuándo van a bajar los tipos de interés. Esto es algo clave y definitivo para el comportamiento de los mercados, como ya lo fue el año pasado. La duda está en si van a bajar en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año. De eso iremos hablando. Cuanto antes empiecen a bajar, también antes veremos que los mercados de nuevo vuelven a volar con fuerza, como ya hicieron en la recta final del año 2023, en líneas generales. Tenemos también encima de la mesa todos los conflictos geopolíticos, destacar que se ha aumentado la tensión en el Mar Rojo, ya saben todos ustedes, con ese buque de guerra que Irán ha mandado a las aguas para defender a los terroristas. Bueno, eso genera gastos adicionales para todos los fletes que pasan por allí, subidas de los precios en torno a un 50 o un 60% según lo que veamos. Eso no es bueno para la inflación, por eso la hemos visto subir, como hemos dicho hace un momento, también en el mes de diciembre en la zona euro. Por tanto, muy atentos a esa parte del conflicto en el Mar Rojo y en principio, de momento a Estados Unidos ese conflicto le viene bien porque exporta más petróleo, pero no le viene bien en la inflación a nadie ni a la economía en general. Es un año electoral, esta es la tercera de las variables, más de 70 países del mundo van a tener elecciones, de las más importantes la de Estados Unidos, y siempre que hay elecciones lo normal es que los mercados de capitales se comporten bien, sobre todo en Estados Unidos. En Europa también vamos a tener elecciones. Todos estos, grosso modo, son las variables a las que vamos a estar muy pendientes durante todo el año y las que irán marcando la pauta de los mercados, pero en líneas generales esperamos, como digo, un buen año tanto para renta fija como para renta variable, sabiendo por supuesto seleccionar los gestores y las compañías para obtener una buena rentabilidad, porque esto no está garantizado si no se hace bien por parte de los inversores con sus carteras de inversión. Con esto nada más, cerramos la parte de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos con el periódico Expansión. Hacienda hace caja histórica con las declaraciones de IRPF por la inflación. La última campaña de la renta culmina con el aumento del 8% en los importes a pagar al fisco, pese a la caída del 4% de las declaraciones a su favor por la inflación y la presión fiscal a rentas altas. 5 días. La llegada de turistas extranjeros roza los 80 millones y alcanza los niveles pre-COVID. El gasto total ascendió a 101.569 millones de euros.
Diario de León. El empleo resiste la desaceleración y crea más de 3.400 puestos en el último año. El paro se sitúa en niveles precrisis de 2007, marcado por la estacionalidad y los servicios. El Mundo. El desembarco de la estadounidense Vivant refuerza a León como núcleo farmacéutico. La firma establece en Villadango su centro de operaciones en Europa con una inversión de 19 millones y la creación de 60 puestos de trabajo. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado la compañía IAG. Para hablar de la misma tenemos a Alberto en el programa, en este primer programa del año. Alberto, bienvenido. Gracias. ¿Por qué IAG para abrir el año? Pues la aerolínea, que ha empezado el año con caídas en su cotización, ha sido noticia hoy debido a la reestructuración que está cometiendo en el capital de su filial Vueling. Además, no ha logrado desconvocar o no ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para desconvocar la huelga que estaba prevista para los días entre el 5 y el 8 de enero en plena operación por el regreso de las vacaciones navideñas. Explícanos mejor quién es IAG. Pues de IAG hay que decir que es un holding multinacional de aerolíneas que tiene su sede aquí en España. Entre sus aerolíneas más destacadas son conocidas como British Airways, Iberia o Vueling, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar adicional a esas noticias que mencionabas hace un momento? Pues IAG ha integrado en Vueling la sociedad instrumental que había utilizado para adquirir las acciones de esta compañía o de esta aerolínea de bajo coste, simplificando así la estructura societaria. Esta reestructuración dentro del grupo va a permitirle a Vueling reducir el agujero dentro de su patrimonio neto, que había sido muy dañado durante la pandemia, en unos 76 millones de euros. En cuanto a la huelga, la compañía ya ha anunciado que ha tenido que cancelar más de 400 vuelos y va a afectar a más de 45.000 pasajeros. A pesar de que se ha conseguido reubicar al 80% de estos pasajeros, esto va a afectar a la compañía y va a afectar a las cuentas de resultados de esta empresa. Y finalmente, la opinión de los expertos sobre este valor que está teniendo estas complicaciones. Los expertos ven con buenos ojos la reestructuración, tanto desde el punto de vista del ahorro en costes como por la simplificación en su estructura accionarial, más aún teniendo en cuenta que este año va a tener que adquirir o va a adquirir otra aerolínea como es Air Europa. Sin embargo, los analistas indican que el mayor riesgo o los mayores riesgos para IAG son los aumentos en las tasas aeroportuarias, el aumento del coste o de los costes salariales y también los mayores costes por descarbonización. Por lo tanto, si se produjeran otras huelgas de estas características que tuvieran también impacto en las cuentas de resultados, los analistas valorarían modificar la recomendación en el valor, que todavía a día de hoy sigue siendo positiva. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima, que ya será una semana completa de enero de 2024. En la que destacamos el lunes desempleo en la zona euro, el martes IPC en Japón, balanza comercial en Estados Unidos, el miércoles ventas minoristas en Estados Unidos, el jueves IPC en Estados Unidos y por último el viernes IPC en China y España y precios de producción en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y deseándoles que tengan una buena noche de Reyes, un feliz Día de Reyes y que los Reyes Magos sean muy generosos con ustedes. Nosotros volveremos, como siempre, dentro de 7 días. Gracias por su atención y hasta entonces.